Recientemente el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se encuentra en la lista de los actores corruptos y antidemocráticos de los Estados Unidos. Según el comunicado oficial, fue incluido en esta lista desde el mes de julio del año 2021 y se le señala de presuntamente estar involucrado en una corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y también al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas. Para ampliar este tema tenemos en este momento en vivo a Mauricio Rivera. Él es diputado de Partido Libre Choluteca de Honduras. Buenos días, señor Mauricio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Háblenos un poco acerca de esta detención del expresidente de Honduras y cómo ha reaccionado la opinión pública en el país. Bienvenido. Muchas gracias, Marjorie, a toda la audiencia de Buenos Días. Este saludo cordial desde Honduras. Espero que en algún momento puedan visitarnos y que puedan ustedes transmitir las cosas hermosas e históricas que están aconteciendo en nuestro país. Estamos viviendo, bienvenidos siempre con nuestra presidenta Xiomara Castro, las puertas abiertas del gobierno de Libre. Estamos viviendo momentos históricos, momento trascendental para el país, lo que por más de 12 años del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya, donde se rompió el orden constitucional y entramos a una dictadura del Partido Nacional que estancó el crecimiento económico, que nos violentaron nuestros derechos, que rompieron el orden constitucional, destruyeron la institucionalidad, destruyeron el Estado de Derecho, aumentó la pobreza, aumentó la miseria, aumentó el desempleo, la migración hacia los Estados Unidos de nuestro pueblo buscando oportunidades para poder vivir dignamente. El desempleo se vino para abajo, los combustibles aumentaron, la canasta básica aumentó, el salario vino para abajo, los trabajadores cada vez estaban en una crisis terrible y profunda, protestas por todos lados, la inversión que teníamos en el país se fueron para países hermanos como Nicaragua y El Salvador, muchos microempresarios cerraron, realmente una tragedia y una pesadilla por largo de 12 años. Y además de eso, aumentándole la corrupción, Marjorie, aumentándole los saqueos, se robaron el Instituto Hondureño de Seguridad Social, las pensiones de las personas, y por ello está detenido y está en prisión quien fue el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, saqueando más de 7,000 millones de lempiras. Y por supuesto, arriba de todo eso también estaba Juan Orlando Hernández, porque las campañas políticas del Partido Nacional fueron financiadas por los fondos del Seguro Social, fueron financiadas también por el narcotráfico, más de $1 millón del mismo Chapo Guzmán entregados a Juan Orlando Hernández. Imagínese usted que hasta pistolas con el nombre de Juan Orlando les entregaba como regalo, y además donache y un sinnúmero de extraditados en Estados Unidos que también financiaron las campañas de Juan Orlando Hernández en el 2013 y en el 2017. Nosotros atravesamos por un año de pandemia y efectivamente a nivel internacional, a nivel mundial, todos los países que enfrentamos esta pandemia fue un gran desafío. El asunto es que antes de la pandemia, del golpe de Estado en el 2009, el sistema de salud público en Honduras estaba completamente destruido. Quitaron presupuestos en educación, en salud, y privatizaron los servicios de salud y educación, quitándole presupuesto para fortalecer la educación pública y la salud pública, entregándole a los militares. Venimos de un régimen militar violento, represivo contra nuestro pueblo, contra nuestra gente, miles de asesinados durante el golpe de Estado a la fecha, oponiéndonos al golpe de Estado, oponiéndonos al fraude electoral cometido por Juan Orlando en el 2013, nos opusimos al fraude a la imposición en el 2017, que nos hicieron un fraude. Señor Mauricio, disculpe la interrupción. Volviendo al tema de la detención este martes, he visto las críticas de algunos analistas y hablan acerca de la justicia, de cómo funciona la justicia en Honduras. ¿Era necesario la orden de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos para que se hiciera efectiva esta detención? Definitivamente, para eso poner en contexto de lo que del golpe de Estado a la fecha ocurrió. Se instaló una dictadura y Juan Orlando Hernández tomó control del Ministerio Público hondureño, también del Poder Judicial y del Congreso Nacional de la República. Entonces, vivimos en un estado de indefensión, de impunidad absoluta, y sin lugar a dudas, el único acompañamiento que existió en este país fue la Maxi,
una organización, una misión instalada por la Organización de Estados Americanos, pero al final, cuando ya comenzaron a tocar los intereses y mencionaron a la esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García, a la suegra de Juan Orlando Hernández y toda su familia, y la red de diputados, al presidente del Congreso Nacional que robó los fondos del fondo departamental y más de 100 diputados en esta red de diputados, inmediatamente cortaron la investigación y expulsaron a la Maxi del país. Entonces, dado a esta impunidad que imperaba, no había otra forma, porque la justicia hondureña aquí no tiene ni siquiera un ticket o una sanción por licencia de conducir o por una sanción de cualquier índole. Aquí no tiene absolutamente ningún caso abierto. Sin embargo, sí hay denuncias que nosotros hemos presentado de persecución, de asesinatos, de violencia que ha ocurrido, pero no ha habido ningún tipo de acción contra Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? Porque el fiscal general de la República defiende los intereses de las mafias que hoy nos gobiernan. Asimismo, el Poder Judicial con una sala de lo constitucional que le da sobreseimiento definitivo a esta red de diputados y a todos los políticos corruptos del Partido Nacional. Entonces, definitivamente era necesaria la extradición, una solicitud directamente que llega a nuestra Cancillería y se notifica al Poder Judicial y ayer se emite un fallo y nombran a un juez natural para que dé una orden de captura. Y ver esa enorme cantidad de militares y de policías afuera de la casa de Juan Orlando es un acontecimiento que nunca nadie esperaba que iba a ocurrir en algún momento. Pero nosotros nos sentimos contentos no por el mal ajeno, nos sentimos contentos porque se nos ha hecho justicia, porque la gente está contenta, la gente está saliendo a sus calles porque se hizo justicia, porque están capturando al primer expresidente de Honduras y lo sacan enchachado de las manos y pies y es expuesto, así como lo hizo con la esposa, la ex primera dama, Roselena de Lobo, que la montaron en una patrulla y la exhibieron públicamente. Y hoy se le está revirtiendo el escenario a Juan Orlando Hernández. De hoy a las 10 de la mañana, hora de Honduras, se presenta frente a un juez donde se dará a conocer todo lo que los delitos, son 4 delitos que se le imputan a Juan Orlando. Por narcotráfico, el tema de asociación ilícita, el tema de vínculo con el crimen organizado y tráfico de armas. Recordemos que estos 4 delitos son similares a los que enfrentó el hermano de él, Tony Hernández, que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. El mismo desenlace, todo apunta que Juan Orlando Hernández también tendrá una pena severa como la que su hermano le ha tocado enfrentar delante del juez Kevin Castle en la Corte Sur de Nueva York. Sí, que justamente así se pronunció el expresidente sobre esta orden contra su hermano. Dijo que había sido muy severa y que le afectaba mucho a su familia y en lo personal. Y ahora él mismo está viviendo esta situación. ¿Cuáles son los casos en específico? ¿Cómo operaba esta presunta red de narcotráfico en Honduras? ¿Y qué otros países pueden estar vinculados a esta red? Bueno, es que mire, aquí el Congreso estaba minado de narcotraficantes, de narcodiputados. El Partido Nacional tenía narcoalcaldes y muchos de ellos ya están presos. Mil disculpas, hay llamado. Está narcodiputados, narcoalcaldes, el narcotráfico en la Corte Suprema de Justicia, el narcotráfico en el Ministerio Público, es un narcoestado. No hay otra palabra. Usted puede buscarlo en Google y búsquelo en Wikipedia. Honduras, narcoestado. Y ahora incluso ponen ahí Juan Orlando Hernández, narcotraficante. Tony Hernández, narcotraficante. Llegamos a un punto donde el narcotráfico se instaló en la institucionalidad y los operadores de justicia, aquellos que querían hacer lo correcto, temían por sus vidas. Nosotros, Mauricio, todo esto está comprobado, está a nivel de jueces, todo este tipo de corrupción y de narcotraficantes penetrando dentro del Congreso. Es que todo ha sido denunciado por los Estados Unidos, porque aquí no hay justicia. Nosotros le llamamos la justicia. ¿Por qué jo? Por las siglas de Juan Orlando Hernández. Justicia. Esa es la sigla, la insignia que se hizo popular a nivel mundial en los conciertos, en todos lugares, fuera jo. La marcha de los indignados con las antorchas, fuera jo. En todos lados sonaba el fuera jo. Y eso se convirtió en nuestra lucha. Entonces, nosotros tenemos que decir que todas estas evidencias están documentadas, todas las evidencias están por escritas.
Y él simplemente salía con un comunicado a decir que cómo es posible que le hacía caso a criminales confesos, que él extraditó, que él mandó, que esto y lo otro, pero al final de todo esto los norteamericanos no tienen amigos ni enemigos permanentes, solo obedecen a sus propios intereses. Hoy pues tienen aliados y si logran tener un beneficio particular y les sirve un político, un presidente, entonces hasta donde les sirva, los Estados Unidos lo acompañan. Pero cuando ya no, entonces inmediatamente dan un golpe, un impacto. Hoy los Estados Unidos están acompañando el gobierno de Xiomara Castro. Y eso es en el combate a la corrupción. Nosotros hemos solicitado que ingrese a este país una comisión internacional en combate a la corrupción e impunidad en Honduras como la CICIG en Guatemala. Los brazos abiertos para que haya una lucha contra la corrupción sin distinguir clase política, sin distinguir a quién. Aquí que caiga quien caiga y que hoy se aplique el verdadero término que nadie está por encima de la ley. Felicito al ministro de Seguridad, Ramón Savillón, que por capturar al cartel de los Valle Valle, Juan Orlando lo sacó. El actual ministro de Seguridad de nuestro gobierno de Xiomara fue quien capturó a los Valle Valle, narcotraficantes, y los puso a la orden de los Estados Unidos. Inmediatamente Juan Orlando, algún interés, algo pasó entre los Valle Valle y tomó la determinación de sacar al ministro de Seguridad y hoy la historia le da la razón. Y el ministro regresa, asume la posición de ministro y captura en el primer mes al hombre que lo sacó simplemente por hacer bien su trabajo. Entonces, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico es frontal en el gobierno de la presidenta Xiomara. Estaba leyendo un trabajo de investigación sobre este caso y denunciaban la participación de los gobiernos de Venezuela y Colombia en esta red de narcotráfico para ingresar droga a los Estados Unidos. ¿Es esto cierto? Bueno, no podemos desconocer realmente que Colombia se ha convertido históricamente, tiene esa popularidad. Realmente creo que Colombia tiene bondades como la producción del café, pero aquí usted piensa en Colombia y inmediatamente se le viene Pablo Escobar. Y todavía a Pablo Escobar se le quedó corto a Juan Orlando, porque Pablo quiso ser presidente y no lo logró. La política lo hundió a Pablo Escobar. Se enfrentó contra el poder. Y en este caso, Juan Orlando Hernández lo logró penetrar la clase política, logró construir, convertirse en presidente del Congreso, convertirse en presidente de la República por 2 ocasiones, primer presidente que se reelige, porque en Honduras sigue siendo ilegal, inconstitucional la reelección, y es un delito que tendrá que pagar después, de pronto, que enfrente a la justicia de los norteamericanos. Nuestra recomendación es que a los operadores de justicia, al Ministerio Público en Honduras y al Poder Judicial, si quieren hacerle el favor, podrán abrirle un expediente en Honduras para evitar la extradición, pero ya no hay tiempo, eso lo pudieron haber hecho. La acción del gobierno de la presidenta Xiomara fue efectivo, fue rápido, fue inmediato, sin darle lugar a él que pueda escaparse de su vivienda. Por eso, inmediatamente se acordonó la zona, se rodeó su casa, incluso helicópteros sobrevolando en la casa, sobre la casa de Juan Orlando, sobre la casa de Juan Orlando Hernández. Entonces, eso es un momento trascendental, es un momento histórico que aquí estamos viviendo en nuestro país. Y al final de todo esto, no, repito, no nos alegramos del mal del prójimo, Sí, sino que se está haciendo justicia. Señor Mauricio, ¿qué sigue luego de esta detención y esta posible extradición a los Estados Unidos? Me imagino que será sometido a interrogatorios y probablemente otras personalidades puedan caer dentro del mundo de la política. Mire, excelente la consulta, la pregunta. Mil disculpas, tenemos un país llamándonos todo el día. No Excelente interrogante. Es el tema de qué viene ahora. Tengo entendido, tenemos información que el lunes el pasajero Juan Orlando Hernández toma su primer vuelo a Nueva York y ahí a someterse a la justicia de los estadounidenses que los están esperando con todas las evidencias que quieran. Los Estados Unidos tienen esa capacidad y esa fortaleza de respetar los derechos humanos, de respetar y seguir los procesos a cabalidad. Pero ya los Estados Unidos lo han ingresado en la lista de Engel, en la lista de corruptos que están bajo su interés y sin lugar a dudas difícilmente se pueda sacar un as bajo la manga para poder salir bien librado. ¿Qué procede? Hoy se somete a una audiencia, sin lugar a dudas tengo la seguridad que no va a correr con la misma suerte, tiene clases, problemas muy serios, delitos muy serios, y estoy seguro de que los Estados Unidos, le decía, recuerdo palabras en este momento de Kevin Castle, el juez que condenó a Tony Hernández, hermano de Juan Orlando, y son gemelos, los dos se parecen igual, son casi iguales, y le decía,
¿sabes qué? Le dice, yo pensé que tú ibas a venir aquí con una actitud de humildad para pedir disculpas, para pedir perdón, pero se mostró soberbio el hermano de Juan Orlando. Y le dice, ¿y sabes qué? Le dice, tú y tu hermano, le dice, traficaron droga en los Estados Unidos. Tú y tu hermano son narcotraficantes de alta escala. Entonces, escuchando esto del juez que lleva todo este proceso, quizás sea otro el juez que determine y dictamine o dé una condena a Juan Orlando Hernández, los expedientes están. Queremos agradecer a los senadores, a los congresistas, Norma Torres, por ejemplo, y entre otros que se pronunciaron, que han luchado, que nos han extendido la mano, a los medios de comunicación internacional. Muchos medios internacionales se pronunciaron y lucharon junto con nosotros por esto. Pero también hubieron algunos medios que guardaron silencio ante todo esto, pero vemos las cosas por el lado correcto y agradecemos realmente porque vienen más. Esto es apenas el cabecilla de toda la mafia. Los diputados del Partido Nacional en el Congreso no hayan que hacer, están en acefalía total. Se llevaron al cabeza de toda esta estructura del crimen organizado. Y ahora nosotros estamos luchando como Partido Libertad y Refundación, con 50 diputados, somos mayoría en el Congreso, presidimos el Congreso Nacional con el ingeniero Luis Redondo y la directiva, estamos impulsando el proyecto de refundación en Honduras, seremos implacables con el tema de la corrupción, queremos tomar decisiones a favor de los hondureños para que ya no se vayan a migrar, para que no viajen, para que no se expongan en esos viajes, queremos trabajo, que venga la inversión a nuestro país para que salgamos de la pobreza y reduzcamos los niveles de miseria que existen. Señor Mauricio, muchísimas gracias por su entrevista, por este completo análisis sobre la situación política de Honduras. Estábamos conversando con Mauricio Rivera, él es diputado de ese país y nos pone bajo el contexto de qué ocurre en este momento, cómo celebran los hondureños esta esperanza, este hecho que consideran como un acto de justicia, una posible extradición desde Honduras hasta Estados Unidos.